afirmando tus valores, herramientas bíblicas para la vida diaria. Hay una situación de una constante en la gente que rechaza el Evangelio. Usted puede darse cuenta que usted puede hablar en esta sociedad moderna de muchos valores de inclusión social. Pero en el momento que usted habla de la inclusión al Evangelio, para la gente eso es malo. Porque estamos en una etapa de la sociedad donde el rechazo a lo que nosotros creemos como iglesia es ya más universal. Lo curioso de esto, mi querido hermano y mi querida hermana, es que gracias al Señor no estamos solos. La Biblia dice que hay un remanente, que en el mundo entero, dice la Escritura, que hay muchos que no doblan sus rodillas ante Baal. Y Baal, usted sabe que es una representación ¿de quién? De Satanás. Y es ahí donde nosotros como hijos de Dios creemos que somos quizás la última generación que está en este mundo frente a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Las cosas que están ocurriendo en nuestra sociedad, más que el tema de terremotos y maremotos, el tema de la falta de valores nos muestra que estamos en los tiempos de Sodoma y Gomorra y en los tiempos de Noé. Entonces, frente a esto, siempre va a haber gente que rechace. El próximo domingo tenemos nosotros una obra de teatro. Y créame, hermano querido, vamos a evangelizar. Amén. Y si una persona ese domingo recibe a Cristo, ¿qué dice la Escritura ahí? Fiesta en los cielos. Usted no tiene que preocuparse de los que rechazan. Usted solamente predique el Evangelio. Antes de comenzar la prédica le mandamos un saludo a la hija de Jorge y Sandra, ¿ya? ¿Cómo era? Gisela, ¿ya? Yesenia, dice que nos está viendo ahí en un televisor grande, ¿ya? Entonces, espero que me vea bien en la pantalla, ¿ya? Pero yo vi una foto que Jorge mandó, que estaban viéndolo allá, la predicación. Un saludo te damos a ti y a tu familia. Hemos orado y estamos orando por tu vida. Amén. Vamos al pasaje de la Escritura, en Mateo capítulo 22. Aquí encontramos nosotros algunas cosas importantes. Lo primero, encontramos la parábola de la boda, ¿ya? Y es importante esta parábola para poder comprender cosas del reino. Vamos a leer el texto para que no nos confundamos y a veces nosotros podemos malinterpretar la Escritura. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y aquí el rey, ¿quién sería? Dios Padre. ¿Quién sería el hijo? Jesús. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida y mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando a los siervos los afrentaron, los mataron. Al oírlo el rey, escuche bien, ¿qué hizo el rey? Se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas. Y esto es clave, ¿qué hizo el rey? Quemó su ciudad. Uno lo primero que pensaría aquí, que está hablando del Padre, del Hijo y de la Iglesia. Porque está hablando ¿de qué? De una boda. Es claro el pasaje que se refiere a Dios Padre y es claro el pasaje que se refiere a Dios Hijo. Pero el texto está diciendo el reino de los cielos. Y no se olvide que cuando nosotros estudiamos las parábolas de Mateo capítulo 13, vimos los eventos futuros, vimos cuándo ocurren los eventos del reino, y los eventos del reino ocurren después del rapto, después de la tribulación, comienzan los eventos del reino. Es importante entender entonces, mi querido hermano, que no siempre cuando la Biblia habla de una esposa se refiere a la iglesia. Por ejemplo, Isaías dice que Israel es la esposa de Jehová de los ejércitos. O sea, en el Antiguo Testamento Dios nombra una esposa y en el Nuevo Testamento Dios nombra a otra esposa. Entonces, ¿Dios tiene dos esposas? No, mi querido. Lo que pasa es que la esposa del Señor, por decirlo así, está conformada por muchas personas de todos los tiempos.
En este caso no se refiere a la etapa llamada ¿cómo? Iglesia. No se refiere a la etapa llamada iglesia. ¿Por qué razón? Primero que el pasaje aquí está haciendo un desafío, una enseñanza profética. El pasaje termina diciendo, el rey va a mandar a matar y a destruir la ciudad. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue invadida por Tito y fue destruido el templo de Jerusalén. Y quedó lo que nosotros hoy conocemos como el muro de ¿qué? ¿Lo recuerda usted? De los lamentos. Se cumple este concepto profético. Entonces el pasaje de una forma mediática está hablando de los fariseos, de los israelitas, del pueblo de Dios escogido en el Antiguo Testamento para anunciar el advenimiento del Mesías, y este pueblo se burló, rechazó, el rey se enojó, de hecho maltrataron a sus siervos. ¿Cuál fue uno de los siervos que maltrató Israel en el tiempo de Jesús, que anunció el mensaje? ¿Lo recuerda? No, en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús. ¿Cuál fue uno de los siervos que en el tiempo de Jesús fue maltratado por los israelitas y los romanos por dar el mensaje? Juan, muy bien dicho. Juan el Bautista. Y dice la Escritura, y a vuestros profetas ustedes mismos dieron ¿qué cosa? Muerte. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Lo mataron. Y dice el texto, cuando envió a mis siervos, ustedes les mataron. ¿Se cumplió eso? Claro que se cumplió. Entonces, esta, por decirlo así, novia desprolija, una insensata por naturaleza llamada Israel, rechazó una y otra vez, constantemente el mensaje del Evangelio. Si lloran mucho los niños, los llevan a mi casa, no se preocupen, ¿ya? Yo lo entiendo, ¿ya? Se nos mojó la sala cuna, los de internet le decimos y lamentablemente tenemos que arreglarla. Entonces es importante comprender, hermano querido, que la parábola de la boda nos está hablando de un Israel. ¿Qué hace Israel? Rechaza. ¿Qué hace Israel? Insulta. ¿Qué hace Israel? Maltrata. ¿Qué hace Israel? Golpea y mata a los siervos del Señor. Le hago una pregunta y respóndame con absoluta verdad. ¿Es diferente hoy en día con Israel? No. Israel está haciendo todo lo posible para eliminar de entre sus puertas el mensaje del Evangelio. El mensaje que tiene que ver con la predicación de que Cristo es el Salvador. Esto no ha cambiado, mis queridos hermanos. Y le hago una pregunta, ¿por qué no debe cambiar? Usted puede responder. ¿Por qué no debe cambiar? Tiene que cumplirse. ¿Qué es lo que debe cumplirse? Israel tiene que recibir a un falso Cristo, a un falso maestro, a un falso Mesías. Por esa razón, mis queridos hermanos, cuando nosotros, según el Salmo 146, si no me equivoco, o 42:6, dice, orad por la paz de Jerusalén, no estamos nosotros siendo obligados por Dios a tener una relación con Israel, como muchos cristianos quieren llegar a judaizar y adoptan las fiestas solemnes y adoptan rituales judíos. No, nosotros estamos bajo la gracia y somos la iglesia, no bajo la ley. El concepto de orar por Jerusalén, por su paz. ¿Y quién es la paz? El príncipe de paz. Israel nunca tendrá paz hasta que no reconozca al Mesías de paz. ¿Y quién es? Jesucristo. ¿Va conmigo ahí? Entonces el pasaje está enseñando algo sumamente importante. Por eso cuando usted toma un pasaje para estudiarlo, tiene que ver su contexto, no solamente mediático, sino alrededor del pasaje, lo que está ocurriendo, lo que Dios ha enseñado, para que podamos comprender de qué habla y de quién habla. Aquí el rey es Dios Padre, el Hijo es Jesucristo, la esposa es el Israel rechazando el mensaje y todos aquellos que rechazan el mensaje. Lo interesante de esto, mi querido hermano, sigamos leyendo. ¿Está conmigo ahí? En el versículo 8 dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas ¿de qué? De convidados.
Hermano querido, Dios no funciona así en la salvación de la iglesia. Pero si usted ve el final de la tribulación, todos los que fueron indignos, todos los que no tuvieron entrada a la gracia por no recibir la marca de la bestia, ¿a dónde van a entrar? Al milenio. Es interesante. Y los que tenían que recibir esa gracia, que eran los israelitas de la primera parte de la tribulación, serán condenados. Recién el Israel de la segunda parte de la tribulación será salvo. Por eso la Escritura dice que en el tiempo del fin todo Israel será salvo. ¿Cómo puede ser que Israel llegue a ser salvo si constantemente está dividido y rechaza el mensaje? Lo dijimos una vez, porque a la mitad de la tribulación se revelará ¿quién? El anticristo. Demostrará quién es en realidad. E Israel se pegará con la mano en la frente y dirá, ¿qué hicimos? Matamos hace más de 2000 años ¿a quién? Al verdadero Mesías. Es ahí, hermano querido, donde Israel se dará cuenta y serán ¿qué? Salvos. Por esa razón el Señor dice, salgan por las calles. No hay requisito. Y esto lo podemos aplicar nosotros hoy en día a la iglesia. Porque, hermano querido, no hay requisito. Amén. No hay clase social. No hay clase económica. No hay raza. Todo aquel que pueda, que quiera llegar a Cristo, todo aquel que tenga el deseo vivo en su corazón, créame, con toda mi alma, puede llegar a Jesucristo. ¿Puede decir amén? Lo curioso de esto, hermano querido, que hay gente que lo más que le revienta, que los malos lleguen a ser salvos. Y Adrián Roger decía, en el cielo nos llevaremos una sorpresa. Estarán los que pensamos que no iban a estar y no estarán los que pensamos que iban a estar. Voy a hacer una pregunta. Conversamos con Vladimir y de la muerte de su hermano, y mientras íbamos al aeropuerto, y le digo, ¿y tu hermano era cristiano? Me dice, no, pastor. Le digo, pero ¿sabes qué, Vladimir? La oportunidad Dios la da hasta el final. Y en fe declaramos que en el final él tuvo un encuentro con el Salvador. Y oramos creyendo eso. Y nos aferramos a eso. Alguien dirá, ¿usted no se puede? Sí, me aferro. Porque tengo un Dios de misericordia. Y yo creo en Él. Mira. Y recién se enteró Vladimir. Ayer le contaron, ¿viste? En el momento de morir el hermano Vladimir dijo, Señor, perdóname. Pregunta, ¿quién es más salvo? Ese hombre, ¿cómo se llamaba tu cuñado? ¿Quién es más salvo? Walter, que habiendo vivido lejos de Cristo, en el último momento dijo, Señor, perdóname. ¿O aquel que lleva 30, 40 años en una iglesia? Porque no se confunda, nosotros sí en el cielo habrá distinción de premios por nuestro servicio. Yo no voy a recibir los mismos premios que usted y no espero. Yo quiero recibir con todo el respeto que usted merece más premios que usted. De verdad. Y se lo puedo demostrar con la Escritura. Allá en el cielo sí hay distinción de premios. He servido a Dios junto a mi esposa por más de 25 años y yo personalmente más de 30 años. No voy a recibir los mismos premios que el que sirve al Señor los últimos 3 meses. Pero la intención del que recibe el premio es la clave. Porque según Apocalipsis es un propósito. Rendir esos premios como ofrenda ante Cristo Jesús. Y yo quiero recibir la mayor cantidad posible porque quiero ofrecer la mayor cantidad posible. ¿Ve la intención del premio? Pero en cuanto a salvación, ¿va conmigo ahí? No hay diferencia. Y yo creo que Walter, en el nombre de Jesús, si dijo eso, salió de su alma. Porque en ese momento no estaba importando nada más que Dios. Y en fe con Vladimir declaramos en el auto eso y no lo sabíamos. Mira, y ahora lo sabemos. ¿Sabe que esto sucede? Yo era un niño cuando tenía 4 años y a mi padre lo mataron. Y mi padre era bueno para fiesta, era en el barrio le decían el corbata. Y esto es un evento bien curioso porque yo cuando me hice cristiano lo primero que a mi mente vino era salvo. Y había un tormento en mi corazón. Entonces un día fui a una zapatería
a arreglar mis zapatos, valga la redundancia. Y yo estoy parado ahí y el Señor me miraba. Y me dice, usted es igualito al Corbata. Le digo, perdone, no sé quién es el Corbata. Le digo, disculpe, yo ya era un adolescente de 15, 16 años. Le digo, disculpe, no sé quién es el Corbata. Entonces llegué a mi casa y le digo, no sé si fue a mi mamá o a mi tía, pero creo que fue a mi mamá. Le digo, oye, ¿sabes qué? Me dijeron que era igualito a un tal Corbata. Dice, tu papá, todo el mundo le decía el Corbata. Y era risorio porque él era el alma de la fiesta. Y yo desesperado, diciendo, si era el alma de la fiesta era difícil que sea salvo. Hasta que un día una tía, Malva, me dice, Javierito, venga, lo veo muy angustiado con este tema. Quiero que sepa algo. Su papá, delante de mí, oró recibiendo a Jesús como su Salvador. Tenga esa paz. Yo lloré. Dice, llamen a malos y buenos, a injustos y justos. Llamen a lo peor, dice el texto, y dígale, entren, vengan. Así que, hermano querido, si bien no habla de la iglesia, podemos aplicar el texto a esta necesidad que el mundo tiene y que nosotros tenemos la medicina. ¿Cuántos dicen amén? Y el texto después dice, ¿va conmigo? ¿Está conmigo o no? Dice el versículo 11, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, echadle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y dice pocos escogidos. Y aquí muchas iglesias dicen, hermano, muchos son llamados, pocos escogidos. De todos los que están aquí, muchos son rumbo al infierno. No, el texto no está diciendo eso. El texto está en el contexto de ¿qué? Del reino. ¿Va conmigo, Capichi? Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué el rey ve a uno que no está vestido de boda y lo recrimina? Es como una especie de discriminación. Pero en las bodas orientales, sobre todo la gente que tenía dinero, ¿y este era qué cosa? Un rey. Había una costumbre, había ropa guardada para vestir de boda a todos los que no tenían vestido de boda. Eso quiere decir que si usted llegaba en pantalón corto, como decimos en Chile, en short, ¿bien? Y llegaba en hojotas, en sandalias, en polera hawaiana, no importaba, porque a usted lo hacían pasar a un sector donde estaba ¿qué cosa? La ropa. ¿Cuántas mujeres quisieran ir a una boda y que le digan, hermana, pase y elija entre los 1000 vestidos que hay ahí? ¿Cuántas de ustedes, ¿saben lo que harían ustedes como mujeres? Llegarían 5 horas antes. Y dirían, yo me pruebo lo que sea y salgo con lo mejor. La mejor percha. La mejor percha. Yo sé, hermano querido, que el Señor cuando escribe este pasaje no está siendo discriminatorio porque está diciendo, intencionalmente no quiso vestirse de boda. Entonces, ¿qué estaba haciendo esa persona? ¿Mostrando su pobreza o su desaprobación? Su desaprobación. Y esto es la contaminación que Satanás siempre quiere colocar en el reino. Hermano querido, siempre van a haber personas que quieran contaminar. Cuando veamos a alguien así, hermano, de verdad, atémoslo de manos y pies y echémoslo fuera. En sentido figurado. No, así que los vecinos nos agarren echando a alguien atado afuera en la calle. No, tenemos que sacarlo. Tenemos que sacar a aquel que quiera contaminar lo que es sano, porque el reino es su lugar de boda. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos una doctrina que cuidar. Las cosas básicas de la doctrina es que la salvación es por gracia, un regalo divino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios. 3 personas, un solo Dios. Y así algunas doctrinas básicas que tienen que ver con nuestra vida eterna. Cualquier persona que quiera agregar a esto no es de nosotros. Pero en el reino nada va a entrar que contamine. Aquí la gran pregunta que usted tiene que hacerse, ¿usted cree que Dios pasa por alto el hecho de que su regla de darle a Él el primer lugar tiene que ser también aplicada a nosotros? No sé si me hago entender. ¿Quién pidió esto? El rey. ¿A quién representa el rey? A Dios Padre. ¿A quién representa el Hijo? A Jesucristo.
¿Y usted piensa que a Dios le pasa por alto hoy en día que nosotros somos la iglesia? Siendo que la Biblia dice en Apocalipsis, y la esposa se ha, ¿qué? Dígalo usted, preparado. Es obligación de la iglesia, tal como en este tiempo final del reino, es obligación de nosotros prepararnos. ¿Puede decir amén? ¿Cómo se prepara una novia, mis queridas? Hacen dietas estrictas hasta decir basta. Ayunos horrendos. La dieta del limón, la dieta del limón con aceite, la dieta del limón, aceite y bicarbonato, la dieta del pepino con sal, no sé cómo, las dietas, las mil y unas. ¿Para qué? Para que de talla no sé cuánto llegue a la talla no sé cuánto, no quiero ofender a ninguna. Pero toda novia, o la mayoría de las novias por lo menos, siempre hay alguna que dice, no, yo estoy conforme, pero siempre, la mayoría, compran un vestido de menos talla para entrar y el desafío, me quedan 2 meses y esos 2 meses ese vestido me entra porque me entra. Y le dicen a su costurera, pero por si acaso esté lista. Por si acaso. La novia que hace se prepara. La parábola nos está enseñando algo importante. En el reino, cuando llegue el final, cualquiera que quiera entrar no va a poder. Va a ser echado afuera. ¿Usted cree que hoy es diferente? Usted puede cantar las alabanzas, usted puede leer la Escritura, pero si usted no tiene a Cristo en el corazón y no tiene el Espíritu Santo como sello principal de la vida eterna, usted, mi querido, está condenado. No es parte de la iglesia. Puede hablar con lenguaje cristiano, pero ser cristiano es algo donde el Espíritu internamente te convence de tus pecados. Amén, iglesia. Aquí, en segundo lugar, podemos nosotros ver a quién honramos con nuestros recursos. Y aquí, yo, hermano, póngase casco, porque oré y dije, Señor, o me aman o me odian. Puse un denario, y un denario, curiosamente, yo pensé que eran caros. No son caros. La verdad que un denario, en el tiempo bíblico, por decirlo así, el Esteban lo enseñó, que valía el sueldo de ¿cuánto? De un día de trabajo, ¿cierto? O sea, un denario aproximadamente, hermano querido, para que usted lo sepa, son 15,000 pesos. Eso es un denario. 15,000 pesos, ¿ya? Porque era un sueldo básico. Un denario era el día de trabajo de un sueldo de jornal. O sea, de un obrero de construcción, de un trabajador, de alguien que se me durmió el de la cámara, ahí sí, ¿me sigue? De un trabajador, de alguien común y corriente como nosotros, ¿ya? O sea, un denario son 15,000 pesos. Cuando fue derramado el perfume de alabastro, fue derramado el precio del sueldo de un año. Así que saque el cálculo, 15,000 por 365, ¿cuánto costaba ese perfume? ¿Alguien puede calcularlo en su calculadora moderna de iPhone? iPhone 13 mini, ¿puede alguien? ¿Ah? ¿Cuánto saldría 15,000 por 365? ¿Ah? O sea, un perfume que costaba más de 5 millones de pesos. ¿Ya? Yo sé que más de alguno tiene un perfume así aquí en la casa y debiera venderlo y darlo a la iglesia, ¿ya? Que la lavemos los pies. Pero lo curioso es que la parábola, vaya conmigo, que esto es sumamente importante, a mí me costó entenderlo y que tengo que enseñarlo, digo, sí, espero que ellos lo entiendan, ¿ya? La parábola es la antesala. ¿Qué es la parábola? La antesala para que comprendamos la dureza del corazón de esa generación que era como la esposa que estaba siendo reemplazada por aquellos malos, impíos, indignos, pero que iban a entrar. ¿Y quién eran ellos? Los israelitas. ¿Representado por quiénes? Los saduceos y los fariseos. ¿Representado por quiénes? Los saduceos y los fariseos. Entonces, estos hipócritas, lo decimos con todas las letras posibles, llegan y le dicen a Jesús en el versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Mire la intención de estos tipos. ¿Era aprender de Jesús o encontrarle la falla? Encontrarle la falla. Y para falla todos los predicadores tenemos falla, ¿cierto? Yo en una de mis primeras predicaciones, cuando la Biblia dice donde la polilla y el orín corrompen, yo no estudié, yo soy sincero, y para mí orín era orina.
Sí, Jorge, ya, por fin después de 30 años sé que es óxido, ¿ya? Sé que es óxido. Pero yo era un muchacho y yo era un muchacho, reconozco, ¿ya? Si yo los escucho a ustedes predicar los viernes y digo, aquí se fue por la rama, aquí ya no importa, cuando hagamos el curso van a entender, ¿ya? Pero rescato la esencia. No, pero terminó el culto y una hermana me dice, me voy de esta iglesia porque usted predicó una herejía. ¿Cuál es herejía? No es orina, es óxido. Usted corrompe la palabra. Y se fue. Yo me sentí tan humillado. Porque había una persona que estaba ahí deseando aprender la palabra. No. Todo el mensaje fue bueno y se quedó en la orina. Hasta hoy en día, cada vez que orina, se acuerda de mí, ¿cierto? Lo curioso, hermano querido, más de alguno va a decir en internet, pastor, no lo vuelvo a escuchar. ¿Bien? Lo curioso es que estos tipos, dice que se juntaron. O sea, imagínense, los fariseos son hombres estudiosos y se juntaron todos con un propósito. ¿Cuál era? ¿En qué le podemos sorprender? Yo me imagino, ya, que nosotros nos podamos juntar todos los hermanos de la iglesia y decimos, a ver, ¿en qué podemos sorprender en medicina al Esteban? A ver, Esteban, ¿para la fiebre qué se toma? Y nuestra intención sea saber o sorprenderlo. ¿Estoy alabándolo o insultándolo? Mire, quiero decirle algo a los hijos. Los padres no todos lo saben. Pero cuando usted sabe algo como hijo y le pregunta a su padre solo para atraparlo, usted está deshonrando. Tu mamá no todo lo sabe. Y si tú aprendes algo, enséñaselo. Pero no digas, oye mamá, ¿y cómo se fundó Chile? Con mucha gente, hija. La verdad, no es necesario. Estos fariseos se juntaron con un propósito. ¿Cuál era? Sorprenderlo, encontrar una falla. Le hago la pregunta a los teólogos de aquí de la iglesia y los de internet pueden escribir si quieren. Pero se me desabrochó la camiseta y se me ven los pelos en el pecho. Un segundito. ¿Bien? Ahí sí, ya. ¿Por qué los fariseos tenían la necesidad imperiosa de sorprenderlo en una falta? ¿Me pueden responder eso? Muy bien, Franco. ¿Cuál era la respuesta? Para demostrar que él no era el Mesías. Porque Jesucristo, cuando entró al templo, a la sinagoga de los fariseos, se sentó, leyó la escritura declarando que venía el año agradable del Señor. ¿Cuál es el año agradable del Señor? En la venida del Mesías. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? Dice que enrolló el libro y les dijo, señores, hoy se ha cumplido esta palabra. Desde ese momento los fariseos buscaban ocasión contra Jesús. Así que era necesario para ellos juntarse todos y tenían la imperiosa necesidad de demostrarle al pueblo que estaban creyendo en un falso Mesías porque se iba a equivocar. Y las preguntas que ingeniaron fueron realmente muy creativas. Y estas preguntas nos enseñan a nosotros. Espero poder terminar el mensaje, pero está buenísimo. ¿Va conmigo ahí o no? Dice el versículo 15, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro, ¿realmente creen que era maestro? No. Sabemos que eres amante de la verdad, hipócritas, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dadas pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Me encanta el pasaje. Porque hay un detalle en el pasaje, hermano querido, que lo voy a decir al final de lo que voy a compartir ahora. Lo primero, ellos intentaron sorprender a Jesús, ¿cierto? Y aquí básicamente es un tema de honra. El Señor le dice, señores, ustedes tienen que honrar
y pagar las cosas que tienen que pagar. ¿Y sabe que usted paga la luz? ¿Usted paga el agua? ¿Paga sus impuestos? ¿Paga sus imposiciones o no? Usted paga cosas. Paga intereses en el banco y usted no se queja. Y si se queja, se queja en el baño. ¿Por qué? Porque usted no va a ir al banco a decir, no les quiero pagar. No, porque la casa está hipotecada. El banco a los 4 meses ya le quitó la casa. Usted está obligado y lo hace con honra. Y el texto termina diciendo, denle a Dios lo que es de Dios. ¿Sabe por qué las iglesias no crecen económicamente? Porque sus miembros no le dan a Dios lo que es de Dios. Hay un porcentaje de lo suyo que es el diezmo, que es de Dios. Usted decide si obedece y le da a Dios lo que es de Dios. No voy a decir nada más, ¿al buen entendido? Pocas palabras. Pero creo que esta iglesia va a crecer mucho si usted confía y da lo que es de Dios, de todo lo que usted recibe, no de lo que usted estima, es de todo. Eso dice la Escritura. Pero lo curioso, y que a mí me llama la atención, y no sé si puedes colocar el texto en la pantalla, es el último versículo. El capítulo 22, versículo 22. Porque ese versículo a mí me llama la atención y yo considero que es importante destacar este mensaje. Dice el texto, oyendo esto, que dice, se maravillaron y dejándole, se fueron. ¿Y sabe por qué me llama la atención lo que dice ahí? Porque si usted lee los textos anteriores, cada vez que Jesús respondía a los fariseos, dice, y se llenaron de ira, se llenaron de enojo, buscaban ocasión para matarle. ¿Y por qué de pronto, en este pasaje, ellos se maravillan y se van? La razón es una muy sencilla, porque los fariseos no fueron. Tampoco fueron los herodianos. Tampoco fueron los saduceos. Enviaron a sus discípulos. El texto dice que ellos enviaron a sus discípulos. Y un discípulo es alguien que está ¿en qué? En formación. Así que estos muchachos llegan, dicen, Pepa, como dicen los, vamos a sorprender a Jesús. Vamos a darle a Jesús. Y a mí me fascina. Llegan y dicen, mira la pregunta que vamos a hacer, porque nuestros maestros saben hacer preguntas. Y nos enviaron a nosotros para que cuando le hagamos la pregunta, Jesús, en ese tiempo no había, pero quede en jaque mate. Y los muchachos preguntan y Jesús da una respuesta tan sabia que lo único espontáneo que ocurre en esos jóvenes, ¿qué fue? Maravillarse. En otras palabras, estaban perdiendo los fariseos, ¿qué cosa? Discípulos. Por eso la Escritura dice que muchos seguían a Jesús y dejaban las filas del fariseísmo. Hermano querido, créame que cuando alguien se quita las apariencias de los fariseos, tiene un corazón dispuesto y se maravilla y le cree a Jesús. ¿Puede decir amén? Para ir terminando. Gracias Mati, gracias Lucas. Son una bendición. Gracias también tu Chimultrufia. Versículo 23. Y esto es interesante porque aquí encontramos... No, ya no funciona. Ah, se trabó. Ahí está. Está porque a tirar los cambios. La importancia de cómo es la vida eterna. Y le coloqué así, la importancia de cómo es la vida eterna. Mira lo que dice el verso 23. Aquel día vinieron a él los saduceos que decían que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer. Bendito sea Dios que eso no es para nosotros. ¿Bien? Imagínense si moría mi hermano, me tenía que casar con mi cuñada. No. Y levantará descendencia a su hermano. O sea, no solamente tenía que casarse, sino que procrear. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Todos murieron. La mujer era una mata marido, ¿cierto? Después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Fuerte lo que dijeron. Ya que todos la tuvieron. ¿De qué habla ahí?
de sexo. Es fuerte el texto. Y miren lo que dice Jesús. Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba ¿de qué? De su doctrina. Dice que la gente estaba admirada de lo que Jesús dio como mensaje. Y esto es la importancia de cómo es la vida eterna. Hermano, le tengo una mala noticia. Cuando muere un familiar suyo, ya no es su familiar. Esa es la verdad. Yo cuando vea a mi papá en el cielo, ya lo voy a ver como mi hermano en Cristo. Mi papá no es mi papá en el cielo. Y si a usted un día se le aparece su familiar, son demonios. No son sus familiares. Ellos fueron transformados a otra imagen, como los ángeles. No son sexuales, no se casan, no se dan en casamiento, no forman familias terrenales. No es que en el cielo están ahí los Vázquez, los Zúñiga, los Pérez. No, mi querido. No funciona así la Escritura. La economía del cielo tiene que ver con vida eterna y solo hay un esposo y hay una esposa. ¿Quién es el esposo? Cristo Jesús. ¿Quién es la esposa? Todos los redimidos de todos los tiempos. No hay más. Hay una sola familia. ¿Cuántas familias? Una sola familia. Y no es que en el cielo está ahí el Julián adorando, así, ah, Señor, te adoro, y debe pasar a la Marcela, uy. No. Ay, qué bueno, y el Señor me dio una casa para mí solo. Y voy a llevarla a compartir conmigo. No es que usted va a ir, vecina, deme un poquito de azúcar y se crea una relación con la vecina. No. No hay matrimonio terrenal. No hay niños en el cielo. No hay adultos en el cielo. No hay ancianos en el cielo. La edad ya no existe, es eternidad. No es que en el cielo vamos a ver a viejos. Cuando la Biblia dice que Dios es el anciano de días, se refiere que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Ya? No se refiere a que usted llega al cielo y vea un barbudo que es Dios, como la gente a veces ha querido representar a Dios. El texto habla de la eternidad. Por consecuencia, y bendito sea Dios, no hay altos ni chicos. No. Gordos ni flacos. Pelados ni peludos. Hermano querido, en el cielo hay una identidad. Dios va a transformar nuestra genética. Por eso la Biblia dice en Tesalonicenses que cuando nosotros seamos arrebatados, seremos transformados y glorificados. Transformados porque este cuerpo terrenal tiene que recibir una vestimenta celestial. Ya no va a haber la sexualidad que nosotros tenemos. ¿Capichi? ¿Va conmigo ahí? Y dice glorificados porque el texto está diciendo que Dios va a quitar de nosotros la naturaleza pecaminosa. Y cosas de la naturaleza pecaminosa son ciertos recuerdos que usted no va a tener. En el cielo seremos como los ángeles del texto, no nos casamos ni nos damos en casamiento. Si tiene más duda de eso, pregunte después. Pero esa es la condición del cielo. Muere un familiar suyo y si va al cielo, es transformado y glorificado. Curioso, si un familiar suyo muere sin Cristo, no es transformado ni glorificado. Su condenación eterna es consciente, separado de Dios por la eternidad. Por eso predicamos un mensaje con urgencia, iglesia. Y para terminar, el gran mandamiento y su cumplimiento en Cristo Jesús. Mire, lea conmigo el versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se sintieron los fariseos cuando escucharon que Jesús hizo callar a los saduceos? ¿Bien o mal? Muy bien. Porque fariseos y saduceos no se llevaban. Porque siempre los saduceos decían, no hay resurrección. Los fariseos decían, si hay resurrección. Y los fariseos decían, estos ignorantes.
y de pronto escucharon que Jesús hizo callar. Fue la primera vez que los fariseos aprobaban a Jesús. Mira lo que hizo Jesús. Bueno, hizo callar a estos ignorantes. Así que ellos fueron y preguntaron, creyendo que ellos eran sabios. Y dice el texto: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y que dice los profetas. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Y él le dijo: pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Por qué este pasaje es tan importante y termina Jesús de una forma magistral? Porque Jesús dice: señores, el gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Pero Jesús lo dice con una intención. Porque una vez que Jesús responde a los fariseos, Jesús automáticamente, de una forma inmediata, hace una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta que hace Jesús? Dice: señores, según ustedes, ¿de quién es el Cristo? Entonces ellos dijeron: hijo de David. Y ahí usted puede ver que en el libro de Salmo capítulo 110 dice: dijo mi Señor a mi Adonai. ¿Y por qué Adonai es tan importante? Porque David está reconociendo que cuando le habla al Mesías, lo está llamando Dios Todopoderoso, Señor sobre todo. ¿Va conmigo ahí? Y Jesús le dice: ustedes fariseos saben que David le llama Adonai. Y está reconociendo David que aunque el Mesías es hijo genealógico, no es hijo por derecho, porque es hijo por derecho solamente del Padre eterno. Y el texto dice: entonces, ¿por qué ocurre esto? Y dice que los fariseos se callaron y no osaron preguntarle nada más. ¿Por qué razón? Porque la pregunta de los fariseos era: dinos cuál es el principal mandamiento. ¿Y cuál era? Dígalo usted. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y Jesús de una forma inmediatamente le está diciendo: señores, y ese Dios está frente a ustedes. Qué poder, qué autoridad. Hermano, si algo puedo concluir esta mañana: nosotros servimos a un Cristo que no solamente es Salvador, es Dios eterno. Él es el Adonai. ¿Puede decir amén? Padre, gracias por tu palabra, la cual nos enseña que van a haber mucha gente que ponga excusas para rechazar. Mas nosotros no rechazamos. Creemos, confiamos y declaramos que tú eres nuestro Señor, nuestro Adonai. Yo te voy a servir con todo mi ser. Te bendigo, Padre, y que cada palabra recibida hoy haya sido recibida con gozo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.